Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Yuliedis Ruiz Aday, docente del Colegio 24 de Mayo, magíster en estudios socioculturales, diplomada en docencia universitaria y trabajo metodológico. Como investigadora contribuye a los estudios que se relacionan a la perspectiva de género con el proceso de desarrollo profesional docente. Bueno, amigos, nuevamente en este programa en Red estamos conectados. Esta vez vamos a tocar un tema muy importante para nuestro país, para América Latina, y es el tema del género en el contexto de la educación. En el Ecuador, el 70% de la planta docente en el sistema público de educación corresponde a las mujeres, es decir, el 30% son hombres, el 70% son mujeres. Y esto amerita un análisis en un contexto mucho más amplio como el de América Latina y de lo que se está haciendo alrededor de los temas educativos, porque a fin de cuentas la educación termina siendo un elemento de inclusión laboral de la mujer. Es muy relevante y debemos analizarlo a profundidad. Y para analizar esto hemos invitado a una experta cubana que ha trabajado mucho el tema, ha investigado sobre el tema y en este momento está radicada en el Ecuador trabajando tanto a nivel de educación superior como a nivel de educación media. Yo le voy a decir Yuli porque se me hace un poco difícil pronunciar o decir todo el nombre. Yuliedis. Bueno, ya nos dirás cuál es tu verdadero nombre, pero yo voy a cortarle y voy a decir Yuli. Yuli, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este programa. En tus primeras palabras, ¿qué le podrías decir a nuestros televidentes, oyentes que nos acompañan el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Primero voy a decirles mi nombre. Me llamo Yuliedis Ruiz Aday, pero puedes decirme Yuli porque yo entiendo la complejidad de la pronunciación. Segundo, bueno, pues expresar mi gratitud por haberme considerado para ser partícipe de esta ocasión. Siento que cualquiera de mis colegas que trabajan desde la perspectiva del género, desde la educación superior, media, pudiera compartir sus experiencias al respecto de una manera, de una muy buena manera, y me honra estar aquí. Les agradezco mucho. Yuli, el dato que yo daba al principio de la entrevista, 70% de la planta docente son mujeres en el Ecuador. Tú que has visto y has analizado seguramente esto en otros países, ¿podrías decir que este es un fenómeno que se repite en América Latina, que se repite en el mundo? Sí, Augusto, permíteme llamarte así. Con mucho gusto. La feminización de la docencia es un fenómeno que es visible a nivel global, no solo en Ecuador, no solo en la región de Latinoamérica, sino que es a nivel global. Y esto se debe precisamente a que las mujeres inicialmente eran relegadas a espacios, a ámbitos domésticos. Sus funciones se centraban en la atención de los hijos, en el cuidado del hogar, en la atención de los esposos, y no tenían mayores privilegios. Entonces, la mujer, sin quererlo, sin proponérselo, se fue especializando o profesionalizando en este ámbito privado, en el ámbito privado que es el ámbito doméstico. Una vez que, bueno, la historia es testigo de que la mujer
primero luchando por sus derechos fundamentales, por su igualdad respecto al hombre, luego por tener derecho al voto, por ser reconocida, y luego por tener ya la equidad de género, cuando se introduce este nuevo concepto de equidad de género, más allá de lo femenino y lo masculino, la mujer adquiere entonces su mayor desempeño en estas funciones que ya hacía desde la casa, desde su rol doméstico. Entonces se profesionaliza de una manera oficial en ella. Por esto es un fenómeno que ya te digo, es algo que se ve de manera global, no solo acá en el Ecuador, que sería la feminización de la docencia. ¿Y cómo este fenómeno se va desarrollando, o cómo es que la mujer se mueve en un entorno que probablemente una sociedad muy patriarcal, en una sociedad latinoamericana absolutamente machista? O sea, ¿cómo es que la mujer logra salir del hogar y comenzar a trabajar? ¿Es una necesidad que tenían los hogares de mayores ingresos, o es una suerte de reivindicación de la mujer que ya encuentra la posibilidad de trabajar fuera de casa? Verás, Augusto, desde lo que yo he podido investigar y apreciar, ¿no? Porque la experiencia es más rica que incluso la academia, son ambas cosas. A raíz de la Revolución Francesa, la mujer tuvo la posibilidad de incorporarse de una manera activa al trabajo. También la mujer se dedica a esta profesión porque, ya te digo, está relacionada con sus raíces, desde inicio estaba relacionada con funciones de cuidado del hogar, de cuidado de los hijos, de cuidado del esposo. Y en esta cuerda, en este hilo del desarrollo, por las dos cosas. Una, por la necesidad económica, porque muchas mujeres eran madres y padres a la vez de sus hijos y tenían necesidad, amén de que la sociedad no aprobara su rol su rol laboral. La mujer tenía necesidad de hacerlo, y por eso entonces, a raíz del desarrollo científico tecnológico, pudo incorporarse a trabajar. Inicialmente era muy discriminada, nunca se pagaba igual que al hombre, siempre al hombre se tenía una remuneración más alta, pero la lucha de la mujer siempre ha estado acompañada de la movilización social. Entonces, han habido estos dos aspectos. El uno, que me decía, la necesidad económica, y el otro, la movilización social. Siempre han estado, la mujer siempre se ha acompañado de momentos de movilización. Hasta la actualidad, ¿no? Con diferentes temas o con diferentes propósitos, pero ambos han tenido un factor importante, han sido importantes, decisivos en el hecho de que la mujer el día de hoy pues tenga el rol que tiene en la sociedad. Y en ya los planteles educativos, siendo mayoritaria la presencia de la mujer como docente, ¿por qué no se ha logrado romper esa concepción patriarcal que todavía domina nuestra sociedad? Es decir, si es que los maestros son los que transmiten una nueva cultura en las nuevas generaciones, si la presencia de la mujer es tan fuerte, tan grande cuantitativamente en los planteles educativos, ¿por qué no se ha logrado romper definitivamente con la cultura patriarcal de nuestra América Latina? Es que esto es un fenómeno cultural, como dice, que está bien arraigado en la esencia de los seres humanos. América Latina, fundamentalmente, como te decía, la feminización de la docencia es un fenómeno global, es algo que acá en Ecuador se pone de manifiesto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se mantiene? Pues precisamente porque es un fenómeno cultural. Nos toca desprendernos aún de todas esas tradiciones, patrones de comportamiento, significados que le atribuimos a una profesión o a otra, como pensar de que, no sé, un arquitecto puede ser
profesión masculina, la docencia profesión femenina, enfermería profesión femenina, porque son profesiones que tienen más relación con los servicios. Y estas profesiones que tienen relación con los servicios están muy relacionadas culturalmente, intrínsecamente con eso que la mujer desempeñaba desde su rol como ama de casa, como cuidadora de ancianos, de niños. Entonces es un fenómeno cultural y este tipo de situaciones cuesta mucho, no es algo de un día poder cambiarlo, ¿no? O modificarlo, aunque realmente sí se han alcanzado muchísimos logros. Ya la mujer en la mayoría de los países del mundo gana igual que el hombre, la mujer en la mayoría de los países del mundo accede a espacios públicos de decisión al igual que el hombre, y en eso hemos ganado. Falta mucho, porque realmente no solo los hombres tienen la cultura patriarcal, sino también las mujeres. Es algo que está impregnado de manera cultural en toda la sociedad. Y entonces, ¿tú crees que es necesario que en los procesos de formación de la planta docente y como parte de la planta docente, las mujeres en esos procesos de formación, no solo que se transmita pedagogía, es decir, las formas de enseñar, sino que también debería inducirse hacia una ruptura cultural que determine un rol distinto de la mujer en nuestras sociedades y un rol distinto de los hombres en las mismas sociedades? Sí, correcto. Y es algo que está sucediendo, no es algo que no se haya hecho o que no se haya pensado. Es algo que está sucediendo desde los programas de educación. Se incorpora como un perfil que va siendo lineal en todas las asignaturas, esta perspectiva de género. A veces a algunas personas por el carácter, no sé si estará bien decir religioso, por sus patrones morales, entran en conflicto con esta situación de pensar que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, de que el hombre se puede vestir de rosado igual que la mujer se puede vestir de azul, que el varón puede jugar juegos que históricamente han sido pensados para mujer. Sí entra en conflicto en muchas ocasiones, tal vez con padres de familia, con los mismos docentes. Por eso creo que es algo que hay que trabajarlo de una manera muy delicada y que sí se viene trabajando, al menos en las aulas de la educación fiscal, que soy testigo de que se trabaja de ese modo. Ya le digo, es una línea que atraviesa por todas las materias y se le da relevancia tanto a lo masculino como a lo femenino y a su unión intrínseca desde la perspectiva de género. ¿Cómo es la relación de las mujeres como docentes con los hombres docentes? Es decir, dadas estas condiciones culturales, ¿cómo actúan los hombres en este contexto en donde cuantitativamente, digamos, y cualitativamente probablemente hay supremacía femenina en los planteles educativos? Bueno, esto es algo que desde mi experiencia te voy a contar. Sí, claro. Y también fíjate que depende del contexto, porque no es lo mismo, yo siento, desde mi experiencia te digo ya, no es lo mismo un profesor hombre en Cuba que un profesor hombre en Ecuador. No es lo mismo una profesora mujer en Cuba que una profesora mujer en Ecuador. Porque tenemos idiosincrasias diferentes, entonces respondemos a patrones de pensamiento distintos, a patrones culturales diferentes. Acá en el Ecuador yo siento que esta relación docente-hombre con estudiante es una relación bien fría, bien distante, más positivista. Con respecto a las mujeres, siento que también pudiera ser, no en la mayoría, no es generalidad, pero pudiera ser un poco más cálida la relación, pero sucede que hay regulaciones, leyes normativas que hay que considerar, porque hoy en día, por ejemplo, de repente un estudiante tiene una muy buena acción respecto a un deber o algo y no se le puede de algún modo para poner la mano encima del hombro para decirle, mijo, muy bien, haces bien, no hay que mantener una distancia, ¿ves? Este calor humano que
se puede confundir con muchas cosas, entonces hay que evitarlo, ¿ves? Y esto, desde mi punto de vista, yo siento que afecta, ¿no? Que influye en que esta relación pudiera ser un poco más humana o un poco más cálida entre ya sea docente hombre o docente mujer con los estudiantes. Uh-huh. Pero digo, ¿y la relación entre docentes hombres y docentes mujeres? Yo siento que es casi igual, la verdad. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora, hace poco conversaba con una joven médico que está haciendo el servicio rural en el Ecuador, y a ella le llamaba mucho la atención de que cuando venían los pacientes, si les atendía un compañero hombre, también joven, ¿no? Los pacientes le decían doctor, ¿no? Y cuando le atendía a ella, por ser mujer, los pacientes le decían amiga, niña, o sea, pero no le decían doctora. ¿Qué con los padres de familia? ¿Cómo se relacionan los padres de familia? Hay una relación distinta cuando el docente es hombre y cuando la docente es mujer. Pueden existir algunos casos, Augusto, no sé, yo estoy influenciada también por mis patrones culturales, ¿ve? Yo siento que no, que acá el trato es igual, no puedo decir otra cosa porque es desde mi experiencia, ¿ves? Al doctor lo tratan de doctor, al magíster de magíster, licenciado de licenciado, ya sea hombre o mujer. Es lo que he podido observar, ¿ves? Ya sea hombre, ya sea mujer, le tratan, difícilmente le tratan por el nombre, a no ser que el profesor, por ejemplo, yo le digo a los padres de familia de mis estudiantes, me pueden decir Julie. Y entonces ya al principio había esa distancia, ¿no? De magíster Julie, no ya, yo digo, no, solo profe Julie, Liz, y así se va creando eso, ¿ves? Pero de manera general yo siento que no, que sí se respetan, es muy formal, las relaciones son bastante formales. Y claro, y son indiferenciadas entre hombre y mujer, es decir, en el ámbito educativo tú dirías que, claro, que los padres de familia ven con el mismo respeto y con el mismo nivel de autoridad, digamos, al docente hombre que a la docente mujer. Sí, no hay mayor diferencia. Claro, y es algo que nos hemos ganado, la verdad, que la historia nos ha premiado, ¿no? Con eso. El desempeño de las mujeres ha demostrado de que estamos a la altura del desempeño de los hombres. No es que seamos mejores unos que los otros, sino que podemos ser igual. Tú estás en este momento trabajando en el Colegio 24 de Mayo de Quito. Correcto. En el Colegio 24, tú sí sabes cómo les dicen a las estudiantes, porque antes era un colegio femenino, a las estudiantes del 24 de Mayo. Claro, las chivas o los chivos. Chivas. Tenemos chivitas y chivitos ahora. Claro, ahora ya tienen chivitos. Ajá. Y me parece que este año se tuvo la primera promoción de chivitos que se graduaban como bachilleres, ¿o no? Sí, el año anterior. Fue la primera graduación de la coeducación. Uh-huh. La primera graduación. Los primeros hombres que se graduaron. Ajá, los primeros hombres que se graduaron. Tú, seguramente, claro, estos jóvenes ingresaron al 24 de mayo, ¿hace qué tiempo? Hace unos 8 años, creo, porque son 3 años de bachillerato, 3 de la secundaria y, bueno, hace más, ¿no? Sí, claro. Realmente no domino mucho bien estos términos porque hay diferentes, en mi país es primaria, secundaria y bachillerato. Acá claro. Tienen otras denominaciones. Ajá. Aquí educación general básica y bachillerato. Ajá. Educación inicial, correcto. Educación general básica y bachillerato. Ajá. De lo que tú, ¿qué proporción tenían los paralelos del 24 de mayo entre hombres y mujeres? Tenían y tienen realmente, porque siempre son más mujeres que hombres. De repente puedo tener 35 estudiantes y que sean 7 hombres y el resto mujeres. O sea, todavía no se rompe la idea de que ni siquiera Este colegio era un colegio solo para mujercitas, ¿no? Para señoritas. Claro. Uh-huh. Pero en las nuevas generaciones, los que están ingresando en este momento, están ingresando con un número
equitativo o no? No, aún no. Hay más mujeres que hombres, la verdad, en cada paralelo. Sí. Realmente yo no sé a qué se deberá esto, porque muchas personas añoran estar en el colegio, en el prestigioso colegio 24 de mayo. Lo mismo mujeres que hombres, ¿no? No sé este año cómo será el próximo curso, el ingreso, ahí podremos entonces establecer una comparación. Claro, entonces todavía son minoría los hombres Sí, en los son distintos minoría. paralelos. Ujú. ¿Qué tú piensas de esto, de la coeducación? Porque hay muchos que cuestionan la coeducación, o sea, que dicen que de hecho algunos colegios todavía en el Ecuador se mantienen como colegios de hombres y colegios de mujeres. ¿Qué opinión tienes tú de la coeducación? Verás, Augusto, yo soy fruto de la coeducación. Desde el ciclo infantil estuve con varones. Toda mi vida como estudiante ha sido en la coeducación, ya te digo, desde mi experiencia, desde mi contexto. Cuando yo llegué aquí, sí sabía que existían los colegios femeninos, masculinos, sí, eso uno lo conoce, ¿no? Por la televisión, por los estudios, por la historia, ¿no? Pero acá es mi primer acercamiento a esta realidad y realmente, bueno, cada quien tiene su postura, ¿no? Desde sus convicciones filosóficas, morales, religiosas, y puede apostar por una u otra educación. Yo en lo personal considero que la coeducación es lo mejor, es donde el estudiante se socializa, aprende a convivir con lo masculino, lo femenino, donde se da cuenta que ambos son capaces, porque pueden estar en competencia del mejor modo, ¿no? Respecto a una materia, una asignatura, a cualquier exposición, a cualquier evento, y ambos pueden tener un desempeño igual. Entonces, es el escenario idóneo para demostrar que mujeres y hombres son iguales, somos iguales. Otra pregunta que en función de tu experiencia y tu conocimiento de los sistemas educativos ya ecuatoriano y el cubano, me parece que en el año 2005, 2004, 2005 y los resultados salieron en el 2006, Cuba participó en la segunda evaluación en América Latina que hizo la UNESCO, evaluación de la calidad educativa, y Cuba tenía uno de los más altos estándares educativos en América Latina. De hecho, el sistema educativo cubano es absolutamente prestigioso, se reconoce la educación cubana en el mundo, no solo en el continente, sino en el mundo. Tú que has visto el sistema cubano y ahora que ya llevas 3 años conociendo el ecuatoriano, ¿cómo evaluarías al sistema ecuatoriano? ¿En qué nivel crees tú que está? O sea, no sé, bueno, seguramente tu observación sería mucho más cercana a lo que pasa en el 24 de mayo y probablemente tu respuesta puede referirse más al 24 de mayo. Pero, ¿qué piensas tú del sistema educativo ecuatoriano? A ver, me ha puesto en una situación compleja porque esta es mi segunda patria también y no quiero caer en ningún conflicto, porque realmente yo siento que el sistema educativo de acá de Ecuador es muy bueno también. El sistema educativo cubano es bueno, tiene una calificación internacional, pero acá también es muy bueno el sistema educativo, la verdad. Te facilito la pregunta te facilito la pregunta. En el año 2006, en esa misma evaluación que se hizo al sistema educativo cubano, también se incluyó al ecuatoriano y a algunos otros países, y el Ecuador, en esa evaluación se decía que era uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina, en tanto que el cubano tenía los mejores resultados en América, uno de los mejores resultados en América Latina. En el año 2014-2015 se hizo una tercera evaluación y ya Cuba no participó, sí participó el Ecuador, y el Ecuador había elevado su calidad educativa y estaba ubicado como en un nivel medio en América Latina.
si es que nosotros revisamos las fortalezas, lo que tú hayas podido ver como fortalezas del sistema cubano, y dirías, esto de Cuba podría usarse en el Ecuador para mejorar la calidad educativa, ¿qué tomarías de lo que se hace en Cuba para aportarle a la educación ecuatoriana? A ver, esta respuesta es algo que realmente no tengo que pensarla mucho, porque yo he reflexionado sobre eso, incluso he estado escribiendo algo sobre el tema, ¿no? La formación en Cuba es por habilidades, es decir, el estudiante aprende a analizar, explicar, valorar, interpretar. Básicamente la formación en Cuba es por habilidades y no por competencias y mucho menos por contenido. Eso es, yo creo, lo que se debería aplicar acá. Acá hay muchas destrezas que cumplir en un año lectivo, muchas destrezas, muchos contenidos que barrer en un año lectivo. Cuando el estudiante recién está comenzando a familiarizarse con el tema, realmente hay que cambiar de tema. Es decir, hay que avanzar a otro contenido y no alcanza a que el estudiante domine la destreza en sí o la habilidad en sí de ese contenido. Entonces, yo pienso que algo que habría que hacer sería potenciar eso. No ir tanto no tener una educación tan de contenido, sino más bien orientada a la habilidad, a la destreza del estudiante, pero en función de la calidad del aprendizaje, no de la cantidad de aprendizaje. Uh-huh. Eso es lo que... Bueno, teóricamente el sistema educativo ecuatoriano estaría pensado desde esa perspectiva, ¿no? Se definen unos estándares educativos que tienen que ver con las competencias, habilidades, destrezas que debe desarrollar un estudiante en cada nivel, y a partir de ahí se trabaja en el currículum, se desarrolla el currículum. Sin embargo, de lo que tú me dices, Yuli, parecería que se pone demasiado énfasis en el currículum, ¿no? Y se olvida de que los contenidos en el currículum curriculares son solo una herramienta para lograr destrezas, habilidades. Entonces, correcto, se enfatiza más en el currículum que en el logro de las destrezas y habilidades. Es mi experiencia, ya. No sé si todos lo verán de ese modo, pero realmente es lo que yo he podido apreciar comparando con el contexto de donde vengo, ¿ves? Yo recuerdo que desde niña, a mí, a mis hijas, en la escuela, en el colegio, donde estuviéramos, nos creaban la capacidad de decir, por ejemplo, la felicidad. Con esa frase, con esa expresión, la felicidad, teníamos que ser capaces de redactar una composición con introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, el estudiante ahí, ¿cuántas habilidades no pone de manifiesto, no pone en desempeño? Acá no sé si es por la masividad, si es por el apuro de que hay que terminar con este contenido para comenzar con el otro, porque hay que terminar en el año lectivo con todos los contenidos. Se atropella eso y el estudiante no cumple a cabalidad con esos contenidos. Puede ser que lo haga en un momento determinado, pero también el copiar y el pegar para facilitar estos asuntos es complejo. También que el profesor logre tener la capacidad o el tiempo de revisar. Imagínense yo tengo 225 estudiantes, revisar 225 composiciones, ¿cuánto tiempo no me llevaría? ¿Ves? Entonces siento que se atropellan en función de la cantidad de contenido, esta habilidad que es fundamental. Cuando un estudiante es capaz de redactar así 3 párrafos, con una solita idea, desde lo que él tiene dentro, desde lo que lo forma, es un muy buen estudiante, es un estudiante que tiene cumplida o que se ha apropiado de muchas habilidades. Y eso yo siento que no se logra. ¿Y dónde detectarías el problema? O sea, quizá en la formación de los docentes, es decir, probablemente su No creo, realmente no, los docentes son bien capaces, no, los docentes son bien capaces, incluso la experiencia particular del Colegio 24 de Mayo, nosotros trabajamos con inteligencias múltiples, trabajamos con microplanificaciones, potenciando estas diferentes inteligencias, y que es algo que ayuda al estudiante a desarrollar sus potencialidades, amén de las, deficiencias o puntos flacos que pudiera tener, ¿no? Se puede apoyar en una u otra inteligencia para poder desarrollarse. Y los profesionales
estamos capacitados, nos han capacitado regularmente para asumir este reto. Yo creo que más bien está en el asunto de lo que es el currículo, ¿ves? La cantidad de contenidos que realmente hay que abarcar o exige abarcar. Mira, en algunos países de América Latina, Colombia, por ejemplo, llegan a nivel nacional a establecer únicamente los estándares educativos y en base a los estándares educativos, cada plantel educativo va desarrollando las distintas actividades. ¿Tú dirías que entonces si se eliminaría el currículum y solo se le diría al docente, a la docente, se le diría en tal nivel, por ejemplo, en primero de educación general básica, las destrezas, habilidades que se deben desarrollar son estas, usted vea la manera de desarrollarlas? O sea, ¿tú crees que esa sería una metodología adecuada o se necesita un contenido curricular? No, sí necesita un contenido, lo que hay que priorizar los contenidos. Hay que revisar cuáles son los contenidos que realmente a este estudiante le van a contribuir a desarrollar un aprendizaje significativo que le vaya a servir para toda la vida, porque de qué le vale aprenderse algo de memoria para un momento poder expresarlo, manifestarlo, que al rato se le olvide. Lo que hace falta es construir aprendizajes significativos a partir de sus experiencias de vida, y para eso yo creo que es que los docentes existimos, ¿no? Para poder entonces, es que hay que, yo creo, desarrollar el currículo desde la base, ¿no? Desde una mirada, desde la punta del iceberg, sino debe ser construida a la inversa, ¿no? Yeah. Desde la clase, desde la necesidad del docente, del estudiante, hacia los organismos decisores. Y en función de eso, entonces, proyectar lo que sería el currículo y priorizar los contenidos que en él se van entonces a trabajar en función de las habilidades que queremos que nuestros estudiantes tengan para su desempeño en la vida, para que les sirva para vivir. O sea, ¿tú crees que el currículum en el Ecuador está muy cargado? Eso. ¿Sí? Eso sí creo. O sea, es necesario el currículum, pero hay demasiado contenido que probablemente no va a aportar en el aprendizaje significativo. Correcto. Mira, esto me lleva a una pregunta. En el proceso de admisión a las universidades, cambiaron o están cambiando este momento la prueba que servía como instrumento fundamental de evaluación, el famoso ser bachiller. Tú sabes que el ser bachiller tenía dos componentes. Un componente era el de conocimientos y otro era el de aptitudes. En este momento, la CENESID ha tomado la decisión de hacer una nueva prueba de admisión a las universidades y están desechando todo el componente de aptitudes y concentrándose más en el conocimiento. ¿Tú crees que eso es acertado o que priorizando el conocimiento se van a dejar de lado muchos estudiantes con aptitudes para hacer estudios superiores que a lo mejor tienen alguna deficiencia de conocimiento? ¿Cómo evaluarías tú este proceso? A ver, yo pienso que ambas cosas son importantes, porque puedes tener mucha actitud, pero no tienes, la actitud, el contenido que necesitas realmente para desempeñarte en esa profesión. Por mucho que quieras, tal vez no puedes, ¿no? Entonces yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. Por lo general se pudiera hacer el examen de aptitud y el examen de conocimiento y que ambos se promedien. Además, considero que se pudiera tener en cuenta el promedio que el estudiante, para el ingreso a la universidad, el promedio que el estudiante viene creando desde la secundaria, ¿cómo se dice? Educación media, ¿no? Bachillerato. Básica superior, no sé, básica superior, sí. Ajá. Básica superior. Ajá. Desde la básica superior. Un estudiante que se esfuerza muchísimo de la básica superior, después del bachillerato, ese promedio que él va acumulando le debería servir para poder promediar con el examen de conocimiento que pudiera dar en un momento determinado para entrar a la universidad. Si no, el estudiante se va a plantear, ¿qué importa que saque 10 o que saque 7 si al final esto no me va a valer de nada? Tantos años que he estudiado. Y en mi experiencia, en mi país, el ingreso a la universidad
sigue una línea de, creo que es un concepto, ¿no? Todo está pensado desde la primaria a la secundaria, el bachillerato, en función de el profesional que se necesita socialmente. Entonces, cuando terminamos el bachillerato, los últimos 6 meses, el segundo quimestre, que aquí se dice quimestre, ya se dice semestre, el último semestre se dedica completamente, ya no se dan más contenido. Los docentes se vuelcan a la función de preparar a sus estudiantes para el examen de ingreso. Un examen de ingreso que va a estar pensado en función de los contenidos y las habilidades en las que el estudiante se formó durante su proceso de enseñanza. Pueden haber contenidos que dio en 4º grado de la primaria, que después los dio en 8º grado y después los volvió a dar en el 2º año de bachillerato, que se complementan para ese examen. Entonces, se hacen pruebas de actitud en correspondencia de la especialidad que uno quiera optar. Por ejemplo, yo opté por estudios socioculturales, una carrera humanística de ciencias sociales. Yo tuve que hacer 3 exámenes de ingreso. Matemática es obligatorio porque fomenta el pensamiento lógico. Historia era obligatorio para todas las especialidades, pero tuve que hacer lengua y literatura. En cambio, los médicos tenían que hacer matemática, historia y biología. El que quería arquitectura tenía que hacer matemática, historia y física. Y así, además de una prueba de actitud que siempre llevaban. Y todo se sumaba, ese examen de ingreso con el promedio. Ambas cosas se sumaban y tú entonces participabas en un escalafón y podías obtener la carrera que tenías. Es decir, tú optarías porque se evalúen el conocimiento y las aptitudes. Correcto. Pero además se consideren las notas, las calificaciones que se obtuvieron a lo largo de lo que equivaldría a la secundaria, educación general básica, superior y bachillerato. Y ahí hay una pregunta. ¿Cómo garantizar que las calificaciones o que las evaluaciones de educación general básica, superior a bachillerato sean más o menos homogéneas, o mantengan los mismos criterios? Porque podría ser que en un plantel educativo las evaluaciones tengan un nivel de complejidad y de dificultad distinto al de otro plantel educativo. Entonces, si es que en un plantel se le ponen las cosas más fáciles a un estudiante, probablemente va a tener mayores posibilidades de ingresar a la universidad. Es decir, a lo mejor no tiene desarrolladas las aptitudes, las mejores aptitudes, ni tiene los mejores conocimientos, pero le facilitaron las evaluaciones en educación general básica, superior y en bachillerato. ¿Cómo saldar eso? Bueno, realmente acá la misión es compleja porque hay instituciones fiscales, fiscomisionales, ¿cómo es la otra que se dice? Municipales, ¿no es cierto? Sí, hay varios tipos de también, enseñanza, claro. Particulares, hay varios tipos de enseñanza, pero el organismo rector de la educación es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación tiene que direccionar el aprendizaje, direccionar los contenidos, direccionar el modo en que se evalúa, y en ese modo ser también revisor de los procesos en todos los organismos, en todas las instituciones de enseñanza de cualquier índole. Entonces, tiene que haber un organismo revisor desde el Ministerio de Educación de que todos estos requisitos que serían estándares para todos los tipos de educación se cumplan. Es que... Y la posibilidad de, por ejemplo, tener evaluaciones estandarizadas al finalizar la educación general básica, superior, el ser bachiller nuevamente, ¿eso podría ser un mecanismo o la evaluación estandarizada? Bueno, de hecho es insuficiente porque no evalúa todo lo que debería evaluarse, pero podría ser algún mecanismo para más o menos buscar que se mida todos con la misma vara. Claro, eso habría que regularizar. Yo, desde la experiencia de mis estudiantes, por ejemplo, el año anterior, desde que estoy trabajando acá, estoy dando 3º bachillerato. Y mis estudiantes yo veo que van a enfrentarse a suerte y verdad, más allá de los conocimientos o las preparaciones que pudieran tener. Se enfrentan a ese examen que es a través de la computadora, que por lo general es marcar respuesta verdadero o falso. Y
pero sin la seguridad de que puedan salir bien, amén, ya te digo, de la preparación que pudieran tener, porque es una caja de sorpresa lo que les va a salir en ese examen. Entiendo que falta vincular un poco ese examen, un poco no bastante, o vincularlo completamente a los contenidos, a las capacidades, a las habilidades que el estudiante adquiere en el bachillerato. Tiene que haber una línea sucesiva, en un interés común entre el profesional que yo deseo y el estudiante que estoy formando. Entonces, en función de eso, yo tengo que revisar qué contenidos estoy dando, qué habilidades estoy potenciando en la formación de este estudiante. Ujú. Eso es lo que considero. Tiene que haber, todo tiene que tener relación. No puede ser un divorcio ahora, que es lo que siento, que hay un divorcio entre la secundaria, el bachillerato, lo que es los exámenes del CNC y lo que es el ingreso a la universidad. Son tres intereses diferentes, que no debería ser, porque el estudiante entonces puede ser que entre la universidad uno que menos se pensaba que iba a ingresar porque dijo, Pin Marín, 2 pingües, voy a tocar esta respuesta, y cambió para la otra, y entonces que realmente, no sé, no siento que sea real. Uh-huh. O sea, tú sientes que se debe pulir mucho más todo el proceso para que sea integral. Sí, tiene que ser integral. Una columna vertebral que una todos los niveles de enseñanza, hasta la educación superior. De acuerdo. Mira, una última pregunta. Vamos a entrar a esta fase más vinculada a la pandemia. No estuvimos preparados, nadie en el mundo esperaba una crisis de esta naturaleza. Sin embargo, ¿cómo ves tú que podremos enfrentar el nuevo año lectivo en la sierra? Si, por ejemplo, en Quito se habla de que en el mes de agosto tendremos probablemente una oleada de contagios y es muy probable que no se pueda arrancar de manera presencial el nuevo año lectivo. ¿Qué medidas se deberían tomar preventivas en este momento para garantizar que no vuelva a suceder lo que pasó en el cierre de este año lectivo? Que, bueno, todo se hizo al apuro. Y a mí me da la impresión de que, claro, no es que se cerró el año virtualmente, sino que virtualmente se terminó el año lectivo, ya estuvo virtualmente terminado desde que se suspendieron las clases. O sea, el tema de los portafolios y todo, o sea, parecería que no ha funcionado muy bien. Entonces estamos próximos a iniciar un nuevo año lectivo, en septiembre se comienza todos los años. ¿Qué hacer para que realmente logremos aprovechar el tiempo y no tengamos que después de 3 meses, 6 meses, 10 meses lamentarnos de que no obtuvimos resultados de aprendizaje satisfactorios de nuestros estudiantes? ¿Qué hacer este próximo año lectivo frente a este escenario de pandemia que nos va a restringir la presencialidad? Bueno, yo creo que, como dice, ha sido una situación que nos ha desplazado del aula física al aula virtual. Esta situación de pandemia que vivimos por el COVID-19. Ninguno hemos estado preparados para esto. En lo personal, yo tuve la experiencia del trabajo a distancia a través del aula virtual en la universidad que estaba trabajando acá en el Ecuador, porque esta universidad potencia el aprendizaje a distancia. Ahí pude agarrar algunas herramientas que me sirvieron para aplicar acá. Entonces, yo sé que la situación es súper compleja, que todos no tienen acceso a la tecnología, que eso es lo que más nos lacera, ¿no? El acceso que podamos tener a la tecnología en cuanto a equipos, en cuanto a redes, todo esto que garantiza que el aprendizaje se desarrolle. No sé si es por mi generación, porque yo he podido, por ejemplo, conversar con mi papá. Mi papá es renuente, mi papá es profesor de la Universidad Central del Ecuador. Él es renuente a la educación virtual. Él es un profesor presencial por naturaleza, ¿no? Y creo que nosotros los cubanos también somos así, ¿no? Porque nos gusta el acercamiento, nos gusta la calidez, ¿no? Como personas, como seres humanos, expresar lo que sentimos. Pero en cambio yo siento que soy una generación de cubanos que, a pesar de que me guste ese acercamiento y de que yo lo prefiera,
siento que las herramientas digitales nos pueden apoyar muchísimo y que si las utilizamos de una manera correcta, sí funciona. Yo no estoy en contra de la educación virtual, pero sí habría que utilizarla de una manera consecuente. Ya te digo, lamentablemente es el acceso a la tecnología lo que nos lacera. Pero si todos los estudiantes tuvieran acceso a la tecnología y todos los profesores tuvieran la voluntad de capacitarse en estos medios, siento que sí pudiera funcionar muy bien, la verdad. Ahorita mismo, como estamos conversando nosotros de manera virtual, y yo no he dejado de expresar lo que siento porque hay una pantalla por el medio, ¿no es cierto? O lo que pienso. Entonces, así mismo con los estudiantes, uno puede lograr estos espacios de comunicación, darle seguimiento a sus tareas, a sus deberes. Lo que sí, incluso las herramientas digitales que te ayudan a hacer cuestionarios, a valorar el conocimiento, o un contenido de modos fáciles, a dejar de información y el estudiante puede tener acceso a ella. Yo creo que la educación virtual sí es factible desde mi punto de vista. Ahora, hay un curso que está dando la UNESCO, auspiciado de la UNICEF, en este rato, que se llama El Derecho a la Educación en Tiempos de Crisis, Alternativas para la Educación Educativa, para la Comunidad Educativa, perdón, que los recomiendo. Recién está comenzando, pero sí hay plataformas como esta que se están interesando, y es absolutamente gratis, que se están interesando por capacitar a los docentes. Han habido muchísimos cursos, incluso en YouTube, sin pasar ningún curso, uno puede informarse de cómo funciona una plataforma, de cómo funciona un aula virtual, que si trabajamos con Teams, que si trabajamos con Classroom, que si trabajamos con Zoom. Cada uno ofrece una plataforma, un escenario distinto. Y yo considero que lo que hace falta ahorita es evolucionar y tener la voluntad de capacitarse en todas estas plataformas. Incluso más allá de la voluntad, creo que debería ser hasta obligatorio. Desde el Ministerio de Educación direccionar, hay un curso que se llama Mi Aula en Línea. El Ministerio de Educación lo está llevando a cabo, que capacita al docente para trabajar en la plataforma Teams. En mi espacio, en mi círculo de compañeros de trabajo, todos hemos pasado ese curso, estamos pasando otros cursos virtuales, y hay que ponerse en el tiempo que nos toca vivir. Claro. O sea, es una realidad que no queremos, pero es la realidad, ¿no? Y tenemos que encontrar alternativas para poder seguir ejerciendo primero la profesión como docentes, y en ese ejercicio de la profesión debemos buscar la eficiencia y la eficacia, es decir, cómo hacer, eso es un gran reto para los docentes en el mundo, cómo hacer que los estudiantes obtengan óptimos resultados en el aprendizaje a partir de las innovaciones que se puedan crear, aun cuando no hayamos estado preparados para este tipo de educación. Pero creo que es un momento de ruptura, digamos, de ruptura paradigmática en materia educativa, y habrán docentes que asuman adecuadamente ese reto, y ojalá esos docentes se conviertan en difusores y motivadores en sus respectivos espacios para que poco a poco se vaya asimilando una nueva cultura de enseñanza. Te pongo un ejemplo bien básico. Por ejemplo, yo quería en mi clase poner un video y me costaba muchísimo porque no tenía proyector. Tenía que pedir el proyector no sé cuántos días antes, anotarme en una agenda, y me costaba muchísimo. A través de la aula virtual yo puedo ponerle a mis estudiantes, descargar un video de YouTube, poner lo que yo quiera, cualquier imagen, y todos tienen acceso, ¿ves? Bueno, digo todos, y esto es lo difícil de acá, que realmente no son todos, porque muchos no tienen acceso al internet, y eso es lo que realmente, ya te digo, dificulta la acera, que no debería ser. No debería ser, no sé en manos de quién estará poder garantizar a todos los estudiantes que estén matriculados de manera oficial en ninguna u otra institución, no sé, darle un tablet, garantizarle no sé cuántos megas para que le alcance para un mes de trabajo. Eso habría que organizarlo, ¿no? Pero sí creo que se puede apostar por la educación virtual, y cuando se arreglan las cosas, que volvamos al aula. Creo que podemos mantener las dos cosas a la vez, fusionarlas de algún modo, ¿no? No negar esto nuevo que nos ha tocado vivir,
y todos estos conocimientos olvidarlos, sino que debamos fusionarlos. Mira, esto es tan necesario como que muchas veces el gran dilema que se tenía fundamentalmente en Acosta es qué hacer cuando teníamos la presencia del fenómeno del niño. Entonces ya las lluvias impedían que los estudiantes lleguen a clases y supuestamente teníamos que cumplir con un determinado número de días lectivos. Entonces, claro, hoy es la pandemia, pero mañana puede ser cualquier cosa. Entonces creo que es necesario ya ir con fuerza a un proceso sistemático de innovación educativa. Y aprovechemos la crisis para sacar algo de positivo en esto, y coincido contigo, Yuli. El gran límite acá es el acceso a la tecnología, por un lado. O sea, no todos los estudiantes tienen un celular inteligente, siquiera peor, una tablet o un computador, es decir, no tienen acceso a la tecnología. El porcentaje de jóvenes entre 3 y 15 años, o de 5 y 15 años, perdón, que tienen teléfonos inteligentes es absolutamente marginal, o sea, no llega creo que ni al 4%. El 45% de los hogares ecuatorianos tienen internet, es decir, hay un 55% de hogares que no tienen acceso al internet, y si es que pudieran contratar, no tienen los recursos para contratar, si es que habría conectividad en sus respectivos hogares, no tienen los recursos para contratar. Y si es que dejamos que sean los padres de familia los encargados de proveer de conectividad a los estudiantes, en la práctica estamos rompiendo con el principio constitucional de que la educación debe ser gratuita hasta el tercer nivel, porque ya estaría pagando, o sea, para poder acceder a la educación debería pagar. Entonces, estos son algunos de los retos que creo que debemos plantearnos en estos tiempos, y me alegra mucho que en los planteles educativos tengamos docentes como tú, que están dispuestas a innovar, a cambiar, a hacer las cosas diferentes y a cumplir con lo que es la vocación. Tú me decías fuera de la entrevista, antes de comenzar la entrevista, que a ti te gustaba la docencia, que es una especie de vocación, una especie de sentido de vida el ejercer la docencia. ¿Es eso para ti la docencia? ¿Es un motivo de trascendencia? Sí, a ver, no sé si me permitirá en este rato, podré leer un mensajito que me pasó un estudiante el día de ayer que me conmovió muchísimo. Claro. Sí, voy a ver en mi celular. Me mandó un mensajito una de mis estudiantes y realmente digo, bueno, esto es lo que me hace ser docente, ¿no? Me pone, me dice, licenciada, buenas tardes. Aquí estoy viendo en mi celular, ¿ven? Acá. Está muy bien. Sí. Licenciada, buenas tardes. Me da mucha lástima no haber podido convivir con usted lo que sobra del año, pero me llevo los recuerdos de usted y de sus clases. Es una licenciada increíble. Sus clases y métodos de enseñanza son muy beneficiosos para todos, y en lo personal considero que fue y es una persona dispuesta a apoyar a sus alumnos en todo lo que pueda, así sea en temas personales. Le agradezco mucho por todo. Espero encontrarnos pronto. Esto realmente a mí me conmovió mucho, porque realmente es lo que hace que querramos mejorar y comprometernos con nuestro amor por la profesión, y comprometernos con este amor, porque uno puede sentir amor, pasión, deseo por algo, pero sin compromiso no funciona. Entonces, estos gestos de los estudiantes, de algún modo que te reconozcan algo que hiciste, o que le apoyaste, o que le enseñaste algo que le va a servir para la vida. Esa es la mayor gratitud que uno pudiera recibir de la profesión. Ese es el alimento del verdadero maestro, ¿no? Claro. Del verdadero maestro. Así. Yuli, ha sido un gusto poder conversar contigo. Ojalá en el futuro podamos hablar, profundizar algunas de las cosas que hemos tocado el día de hoy. Y este es un programa que te invitamos a sintonizarlo semanalmente. Trataremos temas fundamentalmente educativos y de cómo la educación posibilita el desarrollo de los países. Nuevamente te agradezco y siempre bienvenida a este programa. Y a ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan,
Nos veremos la próxima semana en Red, porque estamos conectados y porque sabemos que no es posible el desarrollo sin la educación de calidad. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Ahora viene el segmento Análisis. No te desconectes de la red. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el último acuerdo ministerial de educación abierta, emitido por el Ministerio de Educación, y cuáles van a ser sus implicaciones para nuestros estudiantes. El acuerdo establece la normativa para implementar la educación abierta en el Ecuador. Pero, ¿qué es la educación abierta? Es un mecanismo educativo que, siguiendo el currículo nacional obligatorio vigente, no requiere la asistencia regular del estudiante a la institución educativa y se realiza principalmente por medios virtuales, aunque también implica el uso de ciertos medios alternativos flexibles, como la radio, televisión, libros y cartillas. Para autorizar el funcionamiento de instituciones educativas en este régimen, se establecen una serie de requisitos comunes a instituciones de todo tipo y específicos para instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares. Entre la amplia lista de requisitos se encuentran planes de ciberseguridad, estudios de microplanificación, declaraciones juramentadas y varios documentos de orden legal. Estas medidas se toman en razón de la pandemia, que, según estimaciones de expertos, podrá extenderse hasta por un año lectivo completo. Entonces, ¿son realmente efectivas estas medidas? Las primeras consideraciones que hay que tener al respecto es que estas medidas del Ministerio de Educación requieren muchísimo más que un instrumento jurídico. Necesitan principalmente de presupuesto para poder ser aplicadas. Una inversión responsable por parte del Estado deberá destinarse principalmente a capacitación docente para generar contenidos que sean aplicables a esta modalidad. Debería destinarse a dotar a los centros educativos de la infraestructura tecnológica necesaria para impartir estas metodologías. Pero sobre todo, debe generarse un plan integral de política pública para garantizar que los estudiantes tengan la conectividad virtual y los equipos necesarios para poder aprovechar este tipo de herramientas. Por otra parte, el Ministerio de Educación desconcentra el análisis de factibilidad para las instituciones educativas a sus instancias zonales, cuando la implementación de estos mecanismos debe obedecer a criterios unificados y nacionales. El trámite de aplicación de las instituciones educativas para acceder a estos mecanismos puede resultar engorroso, al establecerse requisitos de naturaleza meramente legal, ajenos a la realidad actual de la pandemia. Además, los plazos legales de aplicación del acuerdo ministerial son muy amplios, no obedecen a las necesidades urgentes que enfrentan. Operativizar un cambio tan complejo en el escenario de improvisación que vivimos resulta difícil, sobre todo tomando en cuenta que no existen siquiera datos actualizados sobre el acceso a Internet en instituciones educativas públicas, y hay quejas por parte de sus directores respecto de la falta de pago de los servicios de Internet por parte del Ministerio de Educación. En este escenario, la mejor opción parece ser idear un plan a futuro que nos permita recuperar el tiempo perdido en materia educativa, mismo que debería regir una vez superada la pandemia. Este plan podría adoptar ciertas características de los planes de educación rezagada que ya aplicaba el Ministerio de Educación. Por otro lado, la línea de gestión desde el Ministerio parece obedecer a criterios individuales. Dichas medidas favorecen a las instituciones educativas particulares, con mayores recursos, que tienen capacidad para reaccionar mejor ante la crisis, mientras las instituciones educativas públicas rurales no reciben el respaldo presupuestario ni de gestión necesario que debería venir de parte del Ministerio de Educación. Unas medidas verdaderamente eficientes serían más concretas, comenzando por definir estándares claros para aplicar la educación abierta en las instituciones educativas, que no están incluidos en el acuerdo ministerial y que todavía ni siquiera han sido elaborados. El control de su cumplimiento debería ser posterior y aleatorio para favorecer una adaptación rápida del sistema educativo. La lección que nos queda de estas medidas es que los recortes presupuestarios en materia educativa han dejado a todo el sistema indefenso y víctima de la improvisación. Sin voluntad política y con austeridad, la educación pública está a la deriva. Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.